Em, Gracias. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este que es el segundo Caldero de Investigación de este año 2022, que realiza la Universidad de Costa Rica a través del Centro de Investigación en Comunicación SICOM y también el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública PROLEDI, con el apoyo de la Academia Nacional de Ciencias. Mi nombre es Alexander Herrera Araya y soy estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, y les acompaño como moderador de este espacio en representación del trabajo comunal 636 Voces Comunitarias. Para participar también invitamos a todas las personas que quieran recurrir al chat para hacer algunas preguntas, comentarios, también poderlas dirigir a Viviana. Y más tarde mi compañera Ana Laura Torrealba va a ser la encargada de poder compartir y poder hacer estas preguntas que ustedes nos hagan llegar. Con respecto a cuestiones de orden, también les solicitamos por favor silenciar sus micrófonos. Vamos a grabar la sesión, como ya también se han dado cuenta, así que la intención es que en el futuro podamos compartir esta conversación también con otras personas y en otros espacios. Y para revisar básicamente la dinámica de esta sesión, de este espacio, vamos a presentar una breve reseña histórica de una científica destacada. Luego vamos a hacer la conversación con la señora Viviana Fernández Serracín. Y por último vamos a tener las preguntas del público a través del chat. Así que siempre les estamos invitando para que pudieran compartir sus preguntas por acá. Bueno, sin más, así que le doy la bienvenida a nuestra invitada, Viviana Fernández Serracín, profesional en el área de informática, quien hoy nos acompaña para contarnos más de su vida, sus inspiraciones, su trabajo, sus aportes a la ciencia y la tecnología. Así que bienvenida, Viviana, muchas gracias por estar acá con nosotros. Un gran gusto, muy bien, y muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias a usted por su tiempo y su disponibilidad. Más tarde también les vamos a contar más detalles sobre la trayectoria de Viviana. Antes de comenzar, me gustaría contarles, en caso de que sea la primera vez que algunas personas se unan a este espacio, Calderos tiene el objetivo de visibilizar experiencias de mujeres en distintos ámbitos de la ciencia, la tecnología, desde la docencia, la investigación y el desarrollo profesional, con el fin de compartir sus logros, analizar las barreras también y los avances en estas áreas. Siguiendo en esta línea, entonces, antes de iniciar, nos gustaría destacar algunos datos históricos. Siempre tenemos esta sección con la intención de destacar mujeres que han eh, destacado en la ciencia, y nos gustaría hacer la reseña de una mujer que se llamaba Ada Lovelace entre el año 1815 y el año 1852 vivió. Ella es la llamada madre de la computación, una mujer adelantada a su época, pues cuando nadie más vio el potencial de la máquina analítica creada por Charles Babbage, ella en 1842 fue capaz de desarrollar el primer algoritmo con capacidad para ser procesado por ese aparato, aunque sus descubrimientos no serían publicados con su verdadero nombre hasta el año 1953. Anna Lovelace también tuvo la idea de que una máquina pudiera programarse y reprogramarse para que se ejecutara diversas funciones y no se limitaran simplemente al cálculo, sino que fuera capaz de llevar a cabo cualquier tarea que se pudiera expresar mediante símbolos, que es un concepto muy similar a lo que actualmente realizan las computadoras. Desde el año 2009, el segundo martes de octubre, se celebra el Día Internacional de Ada Lovelace, una fecha con la que se pretende conmemorar los logros conseguidos por las mujeres en campos como la tecnología, la ciencia, la ingeniería y las matemáticas. Son las mujeres como ella, cuyas historias poco se conocen, poco se escuchan, quienes con sus acciones y sus palabras abrieron paso para actuales mujeres en la ciencia para cumplir sus metas y sus sueños. Y son las mujeres de hoy, como bien, a quienes abren el camino también para que haya más oportunidades para mujeres científicas del futuro. Que por cierto, hoy es el día de la mujer en la ingeniería, que también
es una fecha muy importante para conmemorar este día y qué mejor que con nuestra invitada también para comentar algunas de los avances que ha habido en estos temas también y cómo las mujeres participan y han logrado tantas cosas en estos temas. Bueno, sobre Viviana podemos contarles que es profesional en gobernanza, riesgo y cumplimiento, con más de 20 años de experiencia en las áreas de auditoría, de tecnología de información, gestión de riesgo, continuidad de negocio, planeación estratégica y temas afines a la gobernanza de las tecnologías de la información, tanto en las fases de diseño como implementación y evaluación de soluciones apoyadas en las regulaciones locales y marcos de trabajo internacionales como COVID-5 y normas ISO 27001, 22301 y 20000. Viviana se ha desempeñado como auditora de tecnologías de la información y jefe regional de riesgo de tecnologías de la información, principalmente en el sector de la banca y también en la región centroamericana. Viviana realizó sus estudios universitarios en Ingeniería Informática en Costa Rica, en la Universidad Central, y posteriormente se especializó como técnica en auditoría de sistemas, en sistemas de información y gestión de recursos de tecnologías de la información, esto en la Universidad de Costa Rica, y también en el Instituto Tecnológico y la ULACID. Entre el año 2016 y 2017, estudió su maestría en gestión de la ciberseguridad en la Universidad Politécnica de Cataluña, en España. Viviana, bueno, también ha trabajado como consultora en gestión y control de las tecnologías de la información para entidades privadas y el gobierno en Costa Rica, así como en la creación de planes estratégicos de tecnologías de la información para empresas del sector agroindustrial y distribución comercial en Nicaragua y protección de datos personales, continuidad de negocios, planificación estratégica para empresas del sector banca y finanzas, servicios, aeronáutica, agroindustria, supermercados y distribución comercial en Costa Rica, Nicaragua y Honduras, y actualmente es oficial de seguridad de la información en Jacobo Business Solutions. Bueno, con esta reseña quisiéramos entonces comenzar a conversar con Viviana y quizá un poco también esta dinámica de poder conversar con mujeres en ciencias. Siempre nos interesa conocer Viviana durante su infancia. ¿Recuerda haber tenido algún interés particular en ciencia y tecnología? ¿Cómo fue ese primer despertar con respecto a este tema? Pues, vieras que es bastante interesante porque en mi infancia, por allá en los años 80 y demás, ¿verdad? Eh, Tal vez el tema de la tecnología no era algo que estuviera tan a la mano del común de las personas, ¿verdad? Hablemos de que para un niño de aquel entonces casi que lo que eran los juguetes y demás eran cosas como bastante mecánicas, si se quiere, de verdad, no había tanta tecnología como ahora, qué sé yo, estos carritos que hacen de todo y se transforman, o, ¿verdad? No habían tabletas, no había nada de este tipo de artefactos tecnológicos. Pero sin embargo, había algo muy interesante y era que cuando ibas al supermercado, siempre veía las maquinitas con que los cajeros cobraban los artículos que nos llevaba, ¿verdad? Y aquello me parecía fascinante, ¿verdad? Aquella maquinita llena de botoncitos que hacía no sé qué cosas, ¿verdad? En la mente de un niño de 7 8 años, ¿verdad? Y decía, qué increíble debe ser trabajar con esas maquinitas, ¿verdad? Que además sonaban cuando me tocaban los botoncitos. Entonces, digamos que fue casi como un descubrimiento, ¿verdad? Fue como el ir descubriendo poco a poco que habían máquinas que nos podían facilitar la vida de muchas maneras, ¿verdad? Más que las ciencias naturales, pienso yo, sí mi fascinación era como por entender cómo funcionaban las cosas, ¿verdad? Entonces, era qué ganas de saber cómo funcionaba aquel carrito de fricción que lo hacían por atrás y empezaba a correr hacia adelante, ¿verdad? Digamos que mi curiosidad iba más que nada como enfocada en ese sentido, de cómo funcionan las cosas. Ajá. Muy bien. Y más adelante, claro, porque de repente este acercamiento ya más con el tema o con el área de la informática, ¿verdad? Que pudo haber sido algunos años posteriores.
¿Cuál es ese recuerdo de tal vez ese espacio ya donde tal vez empieza a orientar ese interés para estudiar Ujú. estos temas? Sí, debo decirte que bueno, yo estudié en un colegio público en Desamparados, en el colegio Monseñor Zanardi, y casualmente cuando estábamos como en quinto año, llegaron a darnos unos cursos de computación, ¿verdad? Entonces, de la hoja de cálculo, que en aquel entonces era pues la que estaba más en boga, que era Lotus 123, ¿verdad? Que era así como para hacer una comparación con los gráficos de Excel y sin una gran cantidad de funciones, pero que era algo que, por ejemplo, en mi caso, yo estudiaba una especialidad en contabilidad, ¿verdad? Entonces, todo el trabajo que hacíamos manualmente, de hacer los cálculos en las hojas de trabajo, aquellas grandotas, así poniéndolas por encima, resulta que el famoso Lotus Windows ustedes lo hacía en una pantallita y uno solo tenía que decir qué sumar y aquello lo hacía automático. Y aquello, pues también, yo siento que ese fue un punto importante, porque entonces, de nuevo, viene mi curiosidad. Yo siempre me describo como una persona curiosa de naturaleza, ¿verdad? Y entonces aquello me despertó a mí como, wow, ¿cómo hacen que esto funcione así? Yo quiero aprender cómo hacer esas cosas, ¿verdad? Y yo pienso que a partir de ahí, ese fue un detonante para tomar una decisión cuando salí del colegio, a ingresar a lo que fue ingeniería en computación. Muy bien, y quizá, no sé si hubo otro interés, de verdad, cuando uno pues, sale del colegio, está en el colegio, de repente también explora entre diferentes posibilidades de carreras. Estaba claro, digamos, que ingeniería informática, que fue la carrera que usted estudió posteriormente, era su carrera, o por ahí en el camino también algunas otras ideas de otras áreas le llamaban la atención. ¿Cómo fue ese proceso de la selección de la carrera? No, efectivamente habían ciertos conflictos porque en mi caso en particular, yo tenía pues intereses encontrados, si se quiere, ¿verdad? A mí me gustaban varias carreras. eh, por un lado, como ya yo venía estudiando una especialidad en contabilidad en el colegio, pues casi que el paso siguiente natural a dar era seguir estudiando contabilidad pública o finanzas, algún tipo de carrera de esto, más cercana al área de la economía en la universidad y no explorar otro campo. Pero también estaba el otro camino que era seguir explorando cosas nuevas y aprendiendo cosas diferentes de las que ya más o menos conocía, ¿verdad? Entonces fue, digamos que fue un paso difícil, porque los dos caminos tienen sus pros y sus contras, ¿verdad? Y de hecho, pues sí, es simpático porque, bueno, el camino del aprendizaje no es fácil todo el tiempo, ¿verdad? Llegas a en momentos, a puntos de la carrera donde uno dice, pucha, mejor si hubiera tomado la transición al rato estaría más cómodo, más conforme de lo que en este momento estoy como fuera de lugar en esas materias que son críticas de la carrera, ¿verdad? Eh, pero sí, fue una decisión que yo tomé sabiendo que llevaba un riesgo y que era un universo totalmente nuevo, pero que sin embargo sí me llamaba mucho la atención, y que no podía hacerlo todo a la vez, ¿verdad? Yo no podía estudiar como todo lo que quería estudiar a la vez. Entonces, bueno, vamos a irnos por este lado de la ingeniería. En mi mente, pues, era un complemento pues, bastante importante para lo que venía haciendo a nivel de contabilidad, ¿verdad? Pero sí, digamos, fue una decisión bastante pensada, a pesar de que en aquel entonces no había tanta información disponible como tenemos hoy, ¿verdad? Que hay tantas ferias vocacionales en las universidades y que los muchachos los llevan a las universidades a hacer giras para que vayan a conocer las diferentes especialidades. En aquel tiempo, cuando yo empecé a estudiar esto, fue en el año 93, esa facilidad no existía. No había internet tampoco para poder tener la información a mano pues era como más o menos lo que uno mismo podía investigar por su parte. Claro, claro. Y bueno, y de ahí también que pasó por varias universidades un poco especializándose, ¿verdad? En diferentes temas.
Y sabemos que llega el tema de la ciberseguridad. Bueno, de repente podemos contar o que nos cuente usted ese camino también por las diferentes universidades acá en Costa Rica, pero sabemos que en un punto también ciberseguridad es un tema que le atrae mucho, ¿verdad? Que le llama la atención. Entonces, ¿verdad? Y eso también la lleva a estudiar en el extranjero, que también es un tema que nos interesa, que nos gustaría que nos contara un poco sobre eso. Y toda esta aventura, porque yo siento que todo lo que ha sido mi quehacer profesional ha sido como una aventura, definitivamente, un camino de aventura. Am, Tiene mucho que ver con también con los diferentes momentos en mi carrera laboral, ¿verdad? Cuando yo empecé a estudiar ingeniería de sistemas, yo también estudiaba y trabajaba, ¿verdad? Entonces, estaba trabajando en cosas que no tenían que ver con lo que era ingeniería de sistemas. Ya cuando me fui acercando al final del bachillerato, tuve la oportunidad de ingresar a trabajar en la auditoría de sistemas. Y por ahí fue donde entonces empecé a explorar cómo complementar, digamos, los conocimientos generales que te da una carrera, buscando cómo especializarme para poder hacer un trabajo pues más, digamos, que más fino, eh, un poco más, de mejor calidad, si se quiere, ¿verdad? Entonces, por ahí fue donde empecé a explorar el tema de, bueno, el técnico en la Universidad de Costa Rica. Ya después, lógicamente, pues como complemento del bachillerato, pues había que hacer alguna especialización. Y dentro de la oferta académica que había en ese momento, pues el tecnológico fue mi clara elección, ¿verdad? En cuanto a una maestría que llegué por ahí. Eh, y al final de cuentas, yo siento que el trabajo y la parte académica siempre van de la mano, ¿verdad? O por lo menos en mi caso ha sido así, ¿verdad? Siempre han ido de la mano. Yo he ido buscando complementar lo que estoy haciendo con lo que estoy estudiando y lo que estoy estudiando con lo que puedo hacer, ¿verdad? Y es así como llegó al tema de ciberseguridad, porque, vamos a ver, después de un gran periodo de tiempo que estuve en áreas de auditoría y de riesgo y demás, sentía que ese concepto de la seguridad era algo eh, que venía muy fuerte, porque ya en el mundo pues estaba siendo una tendencia importante. Y nosotros en Costa Rica todavía estábamos pues bastante, digamos, incipiente, muy incipiente los esfuerzos en temas de ciberseguridad. Y de ahí, pues, digamos que fue el salto natural hacia buscar el conocimiento por un lado y posteriormente, pues eso me abrió las puertas para poder ejercer en el campo de la ciberseguridad. Muy bien, quizá nos interesa un poco tal vez profundizar en este tema del estudio en el extranjero, porque sabemos que muchas personas también, ¿verdad? Bueno, que nos ven, que nos escuchan y en todo, escuchan y si no en todo caso también en nuestra vida cotidiana también se interesan, ¿verdad? Por estas oportunidades de estudio en el extranjero, de especializarse en algún tema, de la experiencia de vida también fuera del país. Entonces tal vez un poco antes de seguir con otras preguntas, profundizar un poco en esa experiencia de vida en el extranjero estudiando, ¿no? Especializándose en un tema tan interesante. Bueno, eso también fue una decisión muy consciente, tal como le decía pues anteriormente, en nuestro país las cosas, si bien es cierto que hay industrias en las cuales lo que es la seguridad de la información, que es familia de la ciberseguridad, sí se venía ejerciendo y poco a poco iba floreciendo y demás, sobre todo aquellas industrias que son más reguladas como la médica, la financiera y otra serie de, de, de ámbitos de negocio. Lo cierto es que en el extranjero había mucho más conocimiento pragmático de cómo gestionar, cómo implementar y cómo tener buenas prácticas en lo que tenía que ver con ciberseguridad. Entonces, vamos a ver, eh, yo estuve en 2016-2017 en España, fue una experiencia muy enriquecedora desde muchos puntos de vista, ¿verdad? Definitivamente la académica fue como la punta de lanza, ¿verdad?
Afortunadamente, pues tuve la dicha de llevar un programa en la UPC, donde parte del programa es que todas las semanas o se visita una empresa o se recibe una visita de una empresa española, ¿verdad? Y ellos exponen sus experiencias implementando, incorporando nueva tecnología, cómo resolvieron problemas, por ejemplo, cuando tenían ciberataques, eh, cómo había evolucionado el quehacer informático entre las diferentes empresas. Y lo interesante es que esos temas eran de la más variada industria, ¿verdad? Podíamos tener una semana hablándonos a una persona de la industria alimenticia y la semana siguiente hablándonos a alguien de, no sé, de una municipalidad y la semana siguiente a alguien de una industria financiera, ¿verdad? Entonces, digamos que eso te genera una serie de información, una serie de conocimiento muy vasto, muy variado, ¿verdad? Que uno, o bien, digamos en mi caso, lo que se hacía era asociarlo a las prácticas que ya yo en mi campo laboral pues venía viendo desde momentos anteriores, o incluso traer ideas de qué cosas nos hacía falta eh, por madurar en Costa Rica, ¿verdad? Además, digamos que lo que es las creencias, sí, definitivamente de vivir en el extranjero, de acostumbrarte a otra forma de de apreciar la realidad, ¿verdad? Eso siempre va a ser culturalmente muy enriquecedor. eh, y también lo que fue el cambio en cuanto a la forma académica, ¿verdad? Es diferente de una universidad en el extranjero a la universidad en Costa Rica, que digamos que tienen una cierta homogeneidad en la ejecución de las carreras o en el proceso de estudio. Entonces, yo siento que fue ganar por cualquier lado que lo mires, ¿verdad? Excelente. Y quizá para profundizar en un tema que puede ser más técnico, pero que tal vez nos interesa, aprovechando que la tenemos acá, y es el tema de la ciberseguridad, ¿verdad? Que tal vez pudiera contarnos en qué consiste, ¿verdad? ¿Cómo entendemos la ciberseguridad? Y sabemos que es muy importante, definitivamente lo es, pero ¿por qué se hace, verdad? ¿Por qué este tema, digamos, cobra tanta vigencia? ¿Y por qué, bueno, y en qué consiste? ¿Cómo podemos explicar? Ok, la ciberseguridad, la forma más fácil de verla es como una analogía, ¿verdad? Digamos que antes de todo el florecimiento de lo que es el área tecnológica como soporte de los negocios, prácticamente todas las empresas hacían negocios de una forma presencial. Cuando usted necesitaba, por ejemplo, cobrarle, usted trabajaba para alguien y el patrón le pagaba con un cheque, usted iba con el cheque al banco y el cajero revisaba las calidades del cheque, te cambiaba el cheque y te daba el dinero. Eso era una forma antes de la tecnología, ¿verdad? O si se quiere, cuando la tecnología todavía era muy mecanizada, ¿verdad? Cuando pasamos de ese estadio de la vida a un estadio en el cual la tecnología está por detrás de todo lo que se hace a nivel de los negocios, ya no te pagan con cheque, ya no vas al banco, ya simplemente tu sueldo es un registro en una base de datos eh, que además está disponible a través de internet para que usted haga sus pagos, haga sus transferencias y haga todos los movimientos que usted quiere. Entonces, al incorporarle a la vida, digamos que a la vida pre-tecnología, ese elemento que es la parte tecnológica y las telecomunicaciones, llámese la internet y todo el resto nos permiten pues tener una vida en línea. Entonces ahí es cuando nace la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque igual que antes que ibas al cajero, habían policías que te cuidaban para que no te robaran en la plaza cuando salías del banco. Ahora esas mismas actividades, o digamos que actividades parecidas a las que se hacían en la vida pre-tecnológica, se tienen que hacer a nivel de lo que es el ciberespacio. ¿Y qué es el ciberespacio? Nada más y nada menos que todas las actividades que se llevan a cabo en línea, que se llevan a cabo a través del internet, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la ciberseguridad?
Bueno, son todos los resguardos y todas las seguridades que tienen que tener tanto las empresas como los gobiernos, como los ciudadanos, como los clientes, a la hora de realizar su vida o de tener una vida en línea a través de Internet. Muy bien, excelente. De hecho, también sabíamos o leíamos que usted se ha especializado mucho en lo que se denomina gobernanza, riesgo y cumplimiento, ¿verdad? Y que tal vez, bueno, está vinculado un poco a esto que nos contaba, pero ¿cómo se puede diferenciar, digamos, estas áreas, ¿verdad? Cuando hablamos de informática. Ok, vamos a ver, cuando hablamos de gobernanza, digamos que estamos hablando de la responsabilidad que tienen las altas administraciones de las diferentes entidades, de las empresas, de las instituciones, de cualquier participante dentro de la vida tecnológica, ¿verdad? Los altos mandos tienen una responsabilidad por proveerle a sus clientes o a los ciudadanos o a quienes vayan a consumir sus servicios eh, cierta seguridad de que la tecnología que están poniendo a disposición de esos consumidores eh, está siendo administrada de una forma responsable, tiene las seguridades que requiere y demás. Entonces, cuando hablamos de gobernanza, estamos hablando de cómo se hace desde la cúspide de la responsabilidad corporativa para que la tecnología que yo estoy poniendo acá abajo a funcionar en mi negocio es, sea adecuada, sea segura, cumpla con los objetivos de la empresa, ¿verdad? Cumpla con esa serie de requisitos. Cuando hablamos de riesgos en términos de tecnología e información, es cuando empezamos a pensar qué nos puede salir mal, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué nos puede salir mal si yo soy una pyme y tengo una venta en una feria o tengo un kiosquito en un centro comercial, pero ahora decido que no solamente voy a hacer eso, sino que voy a tener un comercio electrónico por medio del cual yo voy a aceptar compras de mis clientes? Entonces, ¿qué puede salir mal? Entonces ahí es cuando empieza, bueno, mira, yo voy a necesitar asegurar que el servicio esté disponible cuántas horas al día. Yo voy a necesitar asegurarme que los clientes se sientan seguros de que cuando ingresan a mi sitio web realmente están hablando conmigo y no con un tercero. ¿Qué podría salir mal en caso de recibirle pagos por medio de esa página o de esa aplicación, ¿verdad? Que es lo que usualmente tenemos ahora. Entonces, el riesgo es pensar qué nos puede salir mal para nosotros poder implementar lo que se llaman controles compensatorios, ¿verdad? Que sería, ¿cómo hago yo? Ahora que sé que mi servidor se puede caer, para asegurarme que voy a minimizar la, la, la materialización de ese riesgo, ¿verdad? Eh, bueno, riesgo, control, todo lo que es control es cómo me aseguro yo de que la tecnología está haciendo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces ahí puede ser que hablemos de cómo se auditan las cosas. Bueno, ya hay una serie de buenas prácticas, hay una serie de esquemas de cumplimiento que se tienen que seguir y que dependiendo de la industria son más o menos, ¿verdad? Entonces, auditar es ir a verificar que lo que se tiene que cumplir se está cumpliendo. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, yo no soy como un informático usual, ¿verdad? Tradicional, ¿verdad? Yo no me dedico, qué sé yo, digamos, a dar soporte técnico o a ver las redes en específico, sino que yo me dedico a una serie eh, a un contexto corporativo que tiene que existir para que todas esas funciones específicas, como el soporte técnico, la operación de los sistemas, etcétera, etcétera, funcionen de una forma armónica. Muy bien, muchas gracias por la explicación. Tal vez ahora regresamos un poco Claro que sí. a los temas, bueno, justamente una de las razones por las que se hace este espacio de calderos y de mujeres en la ciencia. Leíamos una noticia con el equipo del TCU, de mis compañeros y compañeras del TCU, en una noticia de este año en un periódico que se llama La Vanguardia, que más del 75% de los puestos de este sector
están ocupados por varones, ¿verdad? ¿Por qué cree que se da este desequilibrio? De repente esto también nos lleva, ¿verdad?, a abordar este tema también de la brecha, ¿verdad? Ujú. De participación de mujeres y cómo los hombres quizá ocupan esos puestos en una mayoría. Vieras que yo ahí tengo una opinión que es una opinión personal, no tendría, digamos, un dato estadístico para decirte que es tal como yo lo pienso, pero es mi percepción después de todos estos veintitantos años trabajando en el sector. Eh, Primero debo decirte que me alegra mucho ver que cada día hay más mujeres, a pesar de que sí, es cierto, la mayor parte de las personas que trabajan en esta área son varones, pero cada día hay más mujeres. Ahí poco a poco se van incorporando. Ahora, el por qué la mayoría son varones, a mí me parece que es un tema eh, de gusto, digamos. No estoy tan segura de si, si tendrá que ver con la disposición de información, porque si bien en el momento que yo te decía que yo decidí estudiar esto, ciertamente la información estaba muy limitada o era muy escueta o era difícil llegar a esa información. Hoy en día toda la información está disponible, ¿verdad? Con solo un clic en un teléfono, en una tableta, en una computadora. Entonces, yo no estoy tan segura que no haya tanta información disponible. Lo que sí me parece es que es un tema de gusto simplemente, ¿verdad? Igual que podríamos decir, bueno, ¿por qué, no sé, un alto porcentaje de los docentes son mujeres y no varones, ¿verdad? También es un tema, siento yo, que es más de gusto. Eh, Cierto, hace unos años leí un artículo en La Nación que hablaba de que a las mujeres se les decía que no podían con las matemáticas, que no habían nacido para las ingenierías y demás. A mí me llamó mucho la atención esa afirmación, porque me parecía, yo por lo menos no recuerdo que a mí nadie nunca me haya dicho que las mujeres no pueden con las matemáticas o no sirven para las ingenierías o no sirven para las ciencias. Yo nunca escuché eso durante mi proceso de, digamos, de desarrollo. Y yo me hice la tarea de ir a preguntarle a varias personas, de varias edades, desde muchachas jovencitas que en este momento estarán empezando su carrera, hasta gente más grande, ¿verdad? Y yo decía, ¿usted alguna vez le dijeron tal cosa? Y la gente me decía que no. Entonces, no sé si eso tendrá que ver de pronto con sectores sociales, no sé si tendrá que ver con eh, quizás con un tema de expectativas de las personas, ¿verdad? Pero por lo menos yo puedo decir que, que en mi experiencia personal y en mi círculo de conocidos tampoco encontré a alguien que me dijera, sí, es cuando yo estaba en la escuela a mí me dijeron eso. Nunca, ¿verdad? De hecho, sí me llama mucho la atención porque cuando yo estaba analizando qué estudiar, tal como lo vimos ahora, um, yo nunca pensé que eso era para mujeres, ¿verdad? O si era para mujeres o era para varones. Nunca ni siquiera tuve eh, que, 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 que sentarme a pensar eso. Por lo cual yo también llego a otra conclusión, y es que en nuestro país tenemos la bendición de que las oportunidades están abiertas para todos. No pasa lo mismo en otras latitudes, ¿verdad? Donde efectivamente, digamos que el sector social en el que usted nace lo marca y lo define qué cosas usted puede aspirar y qué cosas no. En Costa Rica no es tan marcado como algo lapidario, ¿verdad? Entonces, las oportunidades afortunadamente están abiertas para quien quiere tomar. Muy bien, bueno, y una evidencia que usted lo decía también es que cada vez ve más mujeres, ¿verdad? En este sector. Me imagino que cuando estudiaba posiblemente no eran tantas, cuando estudiaba en la universidad, o si era No, equilibrado. no, para nada. De hecho, Sí. habían clases en que éramos 25 o 30 personas y éramos dos mujeres, e incluso hubo clases en las que yo era la única mujer en aquel entonces. Yo sé que ahora eso no pasa, ahora hay más chicas, ¿verdad? Estudiando ingeniería. Eh, Tal vez, digamos que se ha balanceado un poco más el asunto. Puede ser porque también las nuevas generaciones traen una mentalidad diferente, ¿verdad? Ya traen como esa libertad de que no existen las cosas para hombres o para mujeres, ¿verdad? Sino que existen afinidades y gustos por las diferentes cosas de la vida.
No, excelente, excelente saber que sí, que las cosas están cambiando y que las oportunidades efectivamente están abiertas para todas las personas. Yendo un poco en su trayectoria profesional, también leíamos y sabíamos que durante bastante tiempo se desempeñó en el sector de la banca, ¿verdad? En materia de gestión y control de las tecnologías de la información. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque sabemos que una buena parte de, ¿verdad? De su trayectoria la dedicó en ese sector. Pues vieras que yo debo decir que el sector público fue mi escuela, porque ciertamente pues cuando uno sale de la universidad graduado con todo el ímpetu de ser profesional y demás, lo que tiene es una licencia para empezar a aprender, ¿verdad? Y entonces yo debo decir que yo guardo con mucho cariño los recuerdos de mi paso por el sector público, porque ahí yo me formé a nivel laboral, llamémoslo así, ¿verdad? Y ahí fue donde empecé a explorar oportunidades de conocimientos diferentes, de ir, digamos que construyendo sobre la base de lo que es la carrera, los diferentes campos de especialización que me iban llamando la atención. Eh, en el sector público, pues puedes encontrar de todo, puedes encontrar personas súper profesional, ¿verdad? Personas muy comprometidas con lo que hacen y puedes encontrar otras personas, digamos, que con niveles diferentes de compromiso. Sin embargo, pues no se puede satanizar ni se puede agarrar a todos y meterlos en una bolsa, ¿verdad? Porque eso depende mucho de la ética profesional de cada quien, ¿verdad? Muy bien, y bueno, y quedándonos quizá en este tema del sector público y con un tema muy coyuntural, ¿verdad? De la actualidad, que es el hackeo Uh -huh. de datos que han recibido bastantes instituciones del sector gubernamental. Claramente nos interesa muchísimo, aprovechando que estamos con usted, su opinión sobre esta situación y también cuáles considera, ¿verdad? Que son medidas que pueden adoptarse para evitar este tipo de amenazas en el futuro y que eventualmente desde el gobierno se podría estar, ¿verdad? Gestionando hacia ese espacio de generar medidas. Mira, a nivel del sector público, porque aquí sí tenemos que hacer una diferenciación clara entre lo que es sector público y sector privado, ¿verdad? Ujú. Incluso dentro del mismo sector público, si se quiere, se debería hacer una diferenciación entre lo que es gobierno central y Sí. entidades autónomas, porque tienen rangos de acción diferentes. Por tanto, tienen facilidades diferentes para poder hacer lo que es un abordamiento de los diferentes riesgos. Casualmente, el tema de los ciberataques entra dentro de la parte de los riesgos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, eh, no podemos pretender ni esperar que esto no vaya a pasar nunca más o que lo vamos a evitar al 100%, porque no existe tal cosa. O sea, el riesgo siempre va a estar ahí. Esto es como si yo salgo manejando mi carro, estoy en riesgo de que en algún momento yo choque, ¿verdad? Entonces usted compra un seguro, maneja por la derecha, todo juiciosito, no toma licor cuando va a manejar, pero siempre puede ser que alguien lo choque, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se toman medidas de control, ¿verdad? Entonces se toman desde las cosas más básicas como tener un antivirus actualizado, un buen antivirus que nos pueda ayudar con el manejo del malware, se tienen backups de la información, se administra siguiendo las buenas prácticas, se tiene una gestión y una gobernanza adecuada de la tecnología de información en las instituciones. Todas esas son medidas que yo tomo para evitar que me afecten este tipo de ataques, ¿verdad? Pero sin embargo no estoy 100% protegido, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, saber que siempre vamos a estar expuestos y que en algún momento puede pasar. Ahora, ¿qué es lo que se enfocaría o qué debería enfocarse a nivel de lo que es el sector público? En mi criterio, en fortalecer los procesos de de recuperación de la información. Ahora, también hay otra cosa que hay que tomar en consideración y es que este problema es un problema multifactorial, ¿verdad? No podemos decir,
que una institución fue hackeada y que, es que el problema es porque X departamento no hizo lo que tenía que hacer o porque X personas no hizo lo que tenía que hacer. El problema es que a nivel de gobierno hay elementos como el tema del presupuesto, que es muy importante. Sin presupuesto no puedes hacer ciberseguridad porque resulta que tienes que tener una serie de herramientas, tienes que tener eh, capacidades reforzadas a nivel de lo que es la infraestructura, que no lo puedes hacer si no tienes cómo pagarlo, ¿cierto? Y que una vez que lo compras, es como cuando compras una casa, ¿verdad? Entonces, usted compró la casa y la casa está lindísima, perfecta, no le hace falta nada, pero resulta que a los meses ya se le dañó un bombillo, entonces hay que cambiar el bombillo, y luego hay que cambiar, hay que ponerle, qué sé yo, unas verjas, y luego hay que pintar la casa, y luego hay que cambiar el techo, y todo eso son inversiones que se van haciendo. Entonces, con esto que quiero decir, que tampoco se vale satanizar de que las personas que están haciendo la labor en diferentes áreas de gobierno, no es que no sepan cómo hacerlo, y no es que no tengan la voluntad de hacerlo. Muchas veces hacen más de lo que se puede con los recursos que tienen en el momento disponible, ¿verdad? Y lo otro es, bueno, efectivamente, hay una buena parte de lo que es ciberseguridad, que es lo que se trata de eh, lo que es la resiliencia hacia lo que son las interrupciones de servicio, ¿verdad? Lo que podemos llamar plan de continuidad de negocios y demás, que requieren una serie de prácticas también, como lo es estar probando continuamente qué pasa si no sirve mi base de datos, qué pasa si mi red tuvo una falla, qué pasa si perdí X cantidad de información, ¿verdad? Y esto, pues sí tiene que estar en un ejercicio continuo de prueba para verificar que cuando realmente viene el ataque, como el que hemos tenido recientemente, tenemos las habilidades requeridas ya desarrolladas dentro del equipo de trabajo para poder, digamos que, levantar los servicios en un tiempo, digamos que se estime conveniente. El cual, de nuevo, tiene que ver mucho con cuánto voy yo a invertir para poder decir ¿cuánto tiempo voy a requerir? Si mucho tiempo, poquito. ¿Ya? Entonces, digamos que desde esa perspectiva, yo siento que a nivel de gobierno una de las cosas que más afecta es, digamos que por un lado el tema del presupuesto y también por otro lado el tema de que las instituciones se manejan, digamos, desde una perspectiva política más que técnica. ¿verdad? Entonces, muchas veces, pues esos cambios de cabeza a nivel de alta administración, pues también tienen implicaciones en lo que es la implementación de ciertos proyectos, en la definición de prioridades dentro de las instituciones, ¿verdad? Entonces, como eso es un tema muy complejo, no es algo que podamos, eh, digamos que, circunscribir a un punto en específico. Sí, no, muchísimas gracias. No podíamos dejar pasar la oportunidad de consultarle, ¿verdad? De este tema que actualmente está tan en boga. Quizá para ir finalizando, nos quedan quizá un par de preguntas más y ver también cuántas preguntas quizá hay en el chat. Sobre su trabajo actual, ¿verdad? Sabemos que es Information Security Officer en Jacobo Business Solutions. Uh -huh. Y bueno, quizá que nos cuente un poco qué es lo que hace actualmente, en Ya ha dónde... sido un oficial de seguridad. Uh -huh. Sí. Bueno, es interesante porque suena como el policía, pero no es tan cierto, ¿verdad? Yo todavía no tengo mi grupo de habilidades no son las del policía que está ahí viendo a ver qué pasa, sino que más bien, digamos que lo que hace un oficial de seguridad y es poder determinar a nivel de contexto de ciberseguridad cuáles son las medidas que se tienen que ir adoptando en el sentido de poder determinar, por ejemplo, que si estamos recibiendo muchos ataques de software malicioso, hay que ir a ver si nuestro antivirus es el correcto, está actualizado, por qué nos están atacando, ¿verdad? Eh, Tiene que ver mucho con el tema de la implementación de políticas, tiene que ver con el tema de el análisis de los riesgos, de lo que las empresas quieren hacer. Porque, vamos a ver, cuando estás analizando la ciberseguridad de una organización, tenemos que tener claro que hay una, un grupo de personas
que están enfocadas en hacer negocios, ¿verdad? Que están enfocadas en cómo establecer el nuevo servicio, cómo establecer el nuevo producto, cómo voy a hacer para abrir la sucursal X, ¿verdad? Y su enfoque es totalmente comercial, eso es el mercado, ¿verdad? Pero esas decisiones que se toman a nivel de negocio tienen una serie de implicaciones a nivel de tecnología, porque como lo dijimos hace un ratito atrás, ahora todos los procesos, todos los servicios y todas las actividades de las organizaciones están soportadas por tecnología, ¿verdad? Entonces, el oficial de información es también esa persona que está viendo lo que el negocio quiere hacer y tiene que levantar la mano y decir, espérense un momentito, hay que analizar si esto implica un riesgo de A, B o C, ¿verdad? Entonces, digamos que tiene que ver mucho con eso, ¿verdad? Con el tema de establecer controles, con el tema de analizar lo que está sucediendo en el momento, incluso analizar cómo vamos a responder ante una eventualidad de un incidente que nos sucede. Y quizá para pensar en estos temas de tal vez el sentimiento, ¿verdad? A lo largo de la carrera, la trayectoria profesional. Tal vez si pudiera identificar algunos de sus mayores retos, obstáculos o incluso temores, ¿verdad? En esta trayectoria, pero al mismo tiempo, ¿cuáles son esos logros y esas cosas que podemos decir o que usted puede considerar como legados, ¿verdad? En esta trayectoria que tenía. Retos ha habido desde el día uno en que yo decidí estudiar esto, ¿verdad? Como te digo, desde el inicio, el poder aprender cosas tan diferentes a lo que en ese momento yo pues, tenía en mente, lo que venía desarrollando, fue todo un reto a nivel de trabajo. Hay un reto que tal vez en ese momento era más marcado, no sabría decirte qué tanto es menos ahora, pero sin embargo sí sé que existe, que es trabajar en un mundo de hombres, ¿verdad? Eso es un reto muy importante y siento yo que curiosamente por el hecho de ser mujer, y esto es una opinión muy personal también, me parece que a uno le cuesta todo el doble, ¿verdad? Entonces estás obligado a demostrar en demasía que sos una persona competente en lo que hacer, ¿verdad? Porque irónicamente, cuando, por ejemplo, cuando te topas con cosas como que un jefe de un departamento te diga, no, es que yo no contrato mujeres, a mí solo me gusta trabajar con hombres. Y tienes 25 años o tienes 26 años, estás súper joven, tienes todas las ganas del mundo por ejercer lo que has estudiado y te salen con eso. Yo siento que es como un mal de agua fría y eso marca, porque al final no te están diciendo ni siquiera, es que no sos bueno para lo que, para mi departamento, porque ni siquiera tienen la oportunidad de mostrar si sos o no sos bueno, ¿verdad? Sino que simplemente pues te están, digamos que en ese caso, discriminando por un tema de género. Eh, Otro reto que es este es bien importante, pero a la vez es como un gusto amargo, digo yo, porque el tema de la actualización, o sea, tienes todos los días, salen N cantidad de cosas nuevas en temas de tecnología y información, y llega un momento en que vos decís, ya, o sea, es que no puedo estudiar tantas cosas, ¿verdad? No me puedo mantener el día con todo lo que está pasando. Entonces, es un reto porque tienes que, o sea, no hay otra forma de trabajar en esto si no estás actualizado, si no estás sabiendo lo que está pasando al momento, ¿verdad? Pero por otro lado, pues todos tenemos solo tiene 24 horas del día, ¿verdad? Al final de cuentas. Entonces, por un lado es interesante porque además continuamente estás en aprendizaje. Para mí el aprendizaje es una cosa de las que más me motiva. Eh, y eso es bonito, pero a la vez, cuando vas entrando en un campo, te das cuenta todo lo que no sabes, ¿verdad? Como decía por ahí un autor. Entonces, a veces es un poco también frustrante, ¿verdad? Porque quisieras abarcar más cosas, pero realmente esto es una expresión digamos, de contenido que diariamente se están haciendo, que es bastante difícil, pues mantenerlo. Entonces tienes que optar por enfocarte en algo.
y irte actualizando en ese espacio de especialización, ¿verdad? ¿Qué más? Creo que tal vez como una de las cosas que más satisfacción me da o me ha dado a lo largo de mi carrera ha sido el poder ser mentor de otras personas. Eso, eso me gusta porque es como llevar, como guiar a las personas, sobre todo cuando están empezando su carrera, eh, a perder un poco ese miedo, ¿verdad? Porque todos tenemos miedo, es un hecho. Cuando terminamos la universidad, cuando queremos empezar a trabajar, uno no quiere equivocarse, ¿verdad? Porque te han metido en la mente que equivocarte está mal, pero realmente equivocarte es una de las cosas más gratificantes que te pueden pasar porque ahí es donde vas a aprender, ¿verdad? Y créame que las cosas que uno aprende porque se equivocó no se la van a olvidar nunca, ¿verdad? Entonces, el poder ser mentor, el poder tratar de ayudar a alguien a superar ese miedo, es una de las cosas que más satisfacción me da a mi profesional. Sin duda, qué lindo escuchar eso. Y porque también queríamos cerrar con, bueno, antes de ir a las preguntas del chat, con un mensaje a esas mujeres, adolescentes y niñas que están interesadas en la ciencia, que un poco yo creo que usted lo comentaba ahora, con ese reto, ¿verdad? De que a veces hay que trabajar doble y demostrar, ¿verdad? Distinta a un hombre, pero también de esto, ¿no? De ese aprendizaje, de transmitir conocimiento. Pero ¿cuál es ese mensaje que podría darle a mujeres, a niñas, adolescentes también que estén interesadas en estos temas? Lo principal es creer que uno es capaz de hacer lo que uno puede soñar, ¿verdad? Puede hacer que el sueño sea ser un astronauta, ir a la luna, o bueno, ir a Marte, que sería lo más de moda ahora. Y puede ser que el sueño que uno tenga sea un sueño más conmensurado, ¿verdad? No importa cuál sea su sueño. Lo importante es creer que uno es capaz de hacerlo, esforzarse, y cuando las cosas se ponen cuesta arriba, esforzarse el doble y seguir perseverando. Eh, yo pienso que esa es, por lo menos, digamos, la técnica que yo he aplicado y sí tener en consideración, ¿verdad? Que en la vida uno va desarrollando un concepto de éxito que puede ser modificable. O sea, lo que pensabas que era éxito a los 18 años, cuando empezaste a estudiar, puede que cuando tenga 30 resulta que no es eso lo que te da satisfacción. Entonces, saber que también eso es maleable, que eso lo puedes tomar y lo puedes convertir en lo que realmente te dé satisfacción y que eso está bien, ¿verdad? Claro. Tal vez no ser tan duros con uno mismo, sino también eh, saber que las cosas en la vida van cambiando, igual que cambian las personas, ¿verdad? Y que está bien cualquiera que sea la definición de éxito que para usted le dé satisfacción. Exacto, muchas gracias por esa inspiración y por estas palabras. Quiero darle la palabra a mi compañera Ana Torrealba por si hay alguna pregunta en el chat que quisieran compartir. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, correcto. Bueno, muchas gracias, Alex, y muchísimas gracias, Viviana, también. Para ir viendo por acá las preguntas del chat, tenemos una primera pregunta, que fue algo que ya abordamos al inicio, que pregunta Adrián Cordero, en el caso de las instituciones gubernamentales, ¿cuáles son los mecanismos de protección de los sistemas que se utilizan? Y también, junto con esta pregunta, Adrián pregunta que cuál es el estado actual de la ciberseguridad de las empresas costarricenses. Ok, bueno, vamos a ver, los mecanismos de protección son tan variados como las actividades que tienen las empresas, ¿verdad? Dependiendo a qué se dedique la empresa, así hay mecanismos desde las buenas prácticas, desde implementar ciertos softwares de seguridad, desde tener personal que pueda estar vigilando constantemente lo que está sucediendo en la red de la empresa, lo que está sucediendo con las páginas web, con las aplicaciones y demás. Digamos que esto sería medidas muy genéricas que aplicarían casi que a la mayor parte de las organizaciones, hasta, por ejemplo, un hospital, donde el tema de la ciberseguridad es algo muy específico, ¿verdad? Porque las actividades de un hospital son diferentes a las actividades, no sé, de un banco o las actividades de una empresa que está vendiendo productos en Internet. Entonces, esto va a ser muy variado, va a depender de cuál es la necesidad de cada una de las organizaciones. ¿Cuál es el estado de la ciberseguridad? Yo diría que nosotros estamos en pleno desarrollo apenas. Vamos a ver, como decía hace un rato, hay diferentes
industrias que tienen niveles de desarrollo diferentes por una razón muy simple. Unas porque son requerimientos regulatorios, por ejemplo, requerimientos regulatorios de la industria, como en el caso de la industria médica, o puede ser requerimientos regulatorios, como el caso de las empresas financieras que tienen sus superintendencias y demás, que han incorporado o que han requerido que las organizaciones de ese tipo tienen que cumplir con una serie de medidas específicas. Entonces ellos, por cumplimiento regulatorio, pues tendrán una serie de medidas de pronto más estrictas que una empresa que, por ejemplo, simplemente se dedica a hacer su comercio electrónico en línea y que no está adscrito a ninguna de estas regulaciones, ¿verdad? Entonces, es muy variopinto. Yo no te podría decir, no hay nadie que te pueda decir, está la seguridad en Costa Rica, está, porque en realidad es una mezcla de diferentes industrias y de diferentes necesidades de cada una de las empresas. Sin embargo, yo sí podría decir, en este momento, con base digamos que en la experiencia que se ha tenido ya a nivel de gobierno con los ciberataques, estoy segura que la mayoría de las empresas, sobre todo las empresas comerciales, que no han tenido, digamos que un acercamiento importante en relación con lo que es la ciberseguridad, ya deben de tener las barbas en remojo, porque esto, primero no es nuevo, o sea, es algo que ha pasado en el mundo por muchos años, porque hasta ahora nos tocó a nosotros el sur, ¿verdad? Y después es algo que va a seguir pasando. Entonces, ciertamente, yo digo que esto ha sido malo, pero también ha sido bueno, porque ha traído a la palestra un tema que tal vez lo teníamos ahí como en el rincón, ¿verdad? Entonces, eso es mi criterio. Ya, eso sería todo en cuanto a las preguntas del chat. Eh, También Adriana agrega que quiere agradecer mucho ese mensaje a las chicas adolescentes. Él tiene 2 hermanas, ahorita están muy pequeñas, pero ese mensaje es una motivación que podemos fomentarles desde la casa. Entonces agradezco ese mensaje para también hacérselo llegar a ellas. Ah, Comparte Adriana, entonces sí. con mucho Muchísimas gusto. gracias, Vivian. Aquí yo sí voy a compartir algo. También es importante que el mensaje no llegue solo a las mujeres, sino que también los hombres lo reciban para sí, ¿verdad? Para que ellos sepan, digamos, cuál es la lucha que tienen las mujeres en el sentido de, eh, digamos, de incorporarse en estas áreas. Y por otro lado, para que aprecien que el tema de género no tiene nada que ver con las capacidades de las personas, ¿verdad? Es un tema de gustos y de afinidades, simplemente, ¿verdad? Entonces, para que tengamos, digamos, una sociedad un poco más, vamos a decirle equitativa, aunque tal vez no es el término más correcto. Claro que sí, bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Viviana. Yo creo que ya ese sería el cierre en cuanto a las preguntas que tenemos aquí en el chat. Muy bien. Gracias Ana también por estas preguntas. Y bueno, no, para cerrar, agradecerle, Viviana, por su tiempo, por su disponibilidad, por enseñarnos también cosas tan interesantes y también por esta inspiración, ¿verdad? Que nos comparte ¿verdad? De estos retos que también hay en las carreras, de esta posibilidad también de cambiar en algún momento de la vida, de cambiar prioridades, de ser maleables y yo creo que eso es un mensaje muy importante para todas las personas por igual, ¿verdad? Y que efectivamente también seamos más abiertos a los espacios para que las mujeres en la ciencia y en todas las áreas también, ¿verdad? No tengan que trabajar el doble, como usted lo decía, que dejemos ¿verdad? De seguir construyendo esa visión de variar o de generar esos obstáculos para el desarrollo de las mujeres en el campo profesional y en todos los campos. Así que agradecerle muchísimo de verdad por acompañarnos esta tarde y también agradecer a todas las personas que se unieron a esta sesión. Hay un link en el chat también para quienes quisieran completar la evaluación y también para saber qué cosas podríamos mejorar y para poderles enviar incluso el material grabado y también pensando en las futuras fechas, porque bueno, esto lo estamos haciendo cada mes, así que invitarles también para la próxima sesión, agradecer al SICOM, a la Academia Nacional de Ciencias, al PROLEDI, a los integrantes del TCU también,
636 y LD 3020 de la Universidad de Costa Rica por este espacio y que nos recuerda definitivamente que la ciencia, la tecnología y la innovación son campos muy interesantes y son para todas y todos. Así que de nuevo muchas gracias Viviana y nos vemos en el próximo Calderos. Un gusto, que esté muy bien. Buenas tardes, Hasta muchísimas luego. gracias. Hasta luego. Gracias.